cómo funcionan los medicamentos. Los medicamentos en general, no solamente los analgésicos, sino por qué nos tomamos una pastilla, por qué nos tomamos una pastilla cada 4 horas, cada 6 horas, por qué unas veces es una pastilla y otras veces es una inyección, por ejemplo. Entonces, bueno, para entrar directamente en harina, vamos a empezar con algunas definiciones que me parece que son muy importantes. Yo soy farmacólogo. Los farmacólogos estudiamos fármacos. Pero lo que utilizan los pacientes, lo que utilizan ustedes, son medicamentos. ¿Qué diferencia hay entre un fármaco y un medicamento? El fármaco es lo que llamamos el principio activo, es decir, la sustancia responsable de que el medicamento funcione. Y luego al medicamento, al fármaco, le ponemos cosas alrededor, lo convertimos en una pastilla, lo hacemos redondo, de color rojo. Vamos cambiando el aspecto del fármaco, del principio activo, para que lo podamos comer, para que lo podamos utilizar, para que pueda tener efecto. A eso es a lo que llamamos medicamento. La razón por la que funcionan los medicamentos es porque tienen dentro fármacos, es decir, principios activos, que son los responsables del efecto farmacológico. Y lo van a entender muy rápidamente. El medicamento es la aspirina, el fármaco es el ácido acetilsalicílico. Es el principio activo, el agente responsable de que el fármaco tenga efecto, de que el medicamento tenga efecto. Por eso, ahora hay un nuevo tipo de medicamento que llamamos los medicamentos genéricos. El medicamento genérico muchas veces lleva el nombre del principio activo. Por ejemplo, antibiótico, amoxicilina. La amoxicilina es el principio activo. Cuando era un medicamento tenía muchos nombres, dependiendo de cuál fuera el laboratorio farmacéutico que vendiera ese medicamento. Cuando sale el genérico, el nombre se pierde y se queda solamente el principio activo. Y entonces pasamos a llamarlo amoxicilina, o pasamos a llamarlo ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno. El ibuprofeno tiene muchos nombres comerciales, pero el nombre del genérico, que es el mismo nombre que del principio activo, es ibuprofeno. Otra cosa a la que me gustaría dedicar un par de minutos es hablar de las plantas. Porque muchas veces, cuando hablamos de medicamentos o cuando hablamos de dolor, recurrimos a plantas medicinales, a cosas que vamos a buscar a los herbolarios. ¿Qué es esto? Las plantas las hemos usado desde siempre para el tratamiento de las enfermedades. Las plantas tienen principios activos, tienen sustancias en su interior que son las responsables de producir el efecto. Entonces, por decirlo de algún modo, la planta sería como un gran medicamento y dentro de la planta tenemos el principio activo que es el fármaco. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno cree que existe la medicina natural y la medicina química, pero es exactamente lo mismo. La única diferencia es que hemos sacado el principio activo de la planta y ahora lo vendemos en pastillas. Pero funcionan exactamente igual. ¿Cuál es la ventaja de tener un principio activo o un medicamento en vez de una planta? Cuando hablamos de un medicamento sabemos exactamente la cantidad de principio activo que estamos utilizando. Si nos tomamos una aspirina que son 500 miligramos, en esos 500 miligramos todo es ácido acetilsalicílico. Por lo tanto, controlamos muy bien la cantidad de sustancia. Pero podríamos utilizar la corteza del sauce. Dentro de la corteza del sauce hay un principio activo que se llama salicilina que hace lo mismo que la aspirina. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cuánta corteza de sauce tenemos que tomar para tener exactamente 500 miligramos de aspirina. Esa es la única diferencia. Entonces no hay diferencia entre la medicina natural y la medicina química o la medicina moderna. La única diferencia es simplemente que en un caso sabemos la cantidad de principio activo que estamos usando y en el otro caso pues no lo sabemos. Y otro punto muy importante, que enlaza con esto de la medicina natural, son los efectos secundarios. Muchas veces oímos por ahí fuera, no, esto es un medicamento que no tiene efectos secundarios. Desconfíen de eso. Un medicamento que no tiene efectos secundarios generalmente tampoco tiene efectos de los otros. Y entonces no es un medicamento, es otra cosa. ¿Por qué? Porque los principios activos se unen a distintos sitios de mi cuerpo o del cuerpo del paciente y producen un efecto. Cuando se unen donde queremos que se unan, producen lo que llamamos el efecto terapéutico, el efecto para el que estamos tomando ese medicamento. Si yo tengo fiebre y me tomo un ibuprofeno, pues cuando el fármaco se une a su receptor, me va a quitar el dolor de cabeza, me va a quitar la fiebre. Pero se va a unir a otros sitios y cuando se une a esos otros sitios es cuando aparecen los efectos secundarios.
Sabemos que un fármaco funciona porque tiene efectos, tanto buenos como malos. Desconfíen de cualquier remedio, cualquier tratamiento en el que le digan, no, este no tiene efectos secundarios. Probablemente, si no tiene efectos secundarios, no tenga efectos de los otros. Bien, con esto sentamos las bases de qué vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la vida del fármaco, de la vida del medicamento desde que entra en nuestro cuerpo hasta que es eliminado. Y nosotros a eso, en ciencia, lo llamamos farmacocinética. La farmacocinética es el recorrido que hace el fármaco desde el momento que entra en nuestro organismo hasta que sale de nuestro organismo. Y dentro de la farmacocinética, dentro de esa vida que tiene el medicamento en nuestro cuerpo, hay 4 fases, por decirlo de algún modo. La primera fase es la absorción. El fármaco se tiene que absorber. Absorber no es esa idea que tenemos de, uy, qué bien se absorbe esta crema, que desaparece de la piel cuando la aplico. No, absorber significa que el fármaco tiene que pasar a la sangre. Tiene que utilizar la sangre para distribuirse por el cuerpo. Ese primer paso que llamamos absorción es muy importante porque va a determinar la cantidad de principio activo que va a extraer en nuestro cuerpo. Por lo tanto, la cantidad de principio activo que va a poder ejercer un efecto farmacológico. Una vez que el fármaco entra en nuestro cuerpo, que se absorbe, lo siguiente que tiene que hacer es distribuirse. Volviendo al ejemplo que decíamos antes, yo me tomo una aspirina, esa aspirina tiene que llegar a la muela, por decirlo de algún modo, pues para llegar a la muela tiene que distribuirse. ¿Por dónde se distribuye? Por la sangre. Utiliza la sangre para llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. Cuando llega a los sitios en los que queremos que actúe, producirá un efecto terapéutico. Cuando llegue a sitios donde no queremos que actúe, producirá un efecto. Pero ya no será un efecto terapéutico, será lo que llamamos un efecto secundario. Un efecto diferente de la razón por la que hemos estado tomando ese medicamento. Una vez que el fármaco se distribuye, el siguiente proceso que es importante que conozcamos es lo que llamamos metabolismo. El medicamento, el fármaco, es una sustancia extraña, externa a nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo la va a destruir. Nuestro cuerpo la va a romper en trozos porque es algo que no quiere tener en su cuerpo, porque no es algo que reconozca fácilmente. De eso se encarga el hígado, como veremos, sobre todo el hígado. Y una vez que el medicamento se ha roto, una vez que el fármaco se ha destruido, el fármaco tiene que ser excretado, tiene que ser eliminado, expulsado fuera del cuerpo. Generalmente a través de la orina, pero no solamente. Entonces, esta es la vida de un medicamento desde que entra en nuestro cuerpo. Se absorbe, se distribuye, se metaboliza y luego se elimina. Vamos a empezar por la absorción, por el proceso por el que el fármaco, desde el exterior, desde nuestra boca, va a llegar hasta la sangre. Claro, depende de cuál sea la vía que utilicemos. Algunas veces utilizamos la vía oral. El fármaco se ingiere, baja por el intestino, por el tubo digestivo, llega al estómago, de ahí al intestino y ahí se disuelve. Pero otras veces vamos a utilizar lo que llamamos una vía parenteral, por entenderlo todos bien. Una vía parenteral es utilizar una jeringa, inyectar el fármaco dentro del cuerpo. Otras veces lo que vamos a querer va a ser una aplicación por vía tópica, en forma de pomada. ¿Cuándo vamos a elegir una vía u otra? Pues depende. Yo siempre les digo a mis alumnos, si contestáis depende, siempre tendréis razón, porque hay muchas posibilidades siempre. Si yo quiero un fármaco que haga un efecto muy rápido, que llegue rápidamente a la sangre, ¿qué voy a elegir? ¿Una vía que tengo que ingerir, tragar, que se disuelva en el intestino? No, me inyecto directamente en la sangre. Si me inyecto directamente en la sangre, el fármaco va a llegar mucho más rápido. ¿Que tengo que tomar una pastilla que me molesta, que es incómoda? Pues igual si me pongo en pomada, puedo evitar esas molestias que me producen el tragar. O a lo mejor es que no puedo tragar porque estoy dormido, por ejemplo. O a lo mejor quiero un medicamento que actúe solamente en el codo. Pues entonces me pongo una pomada en el codo. ¿Para qué me voy a tomar una pastilla que va a distribuirse por todo el organismo y que puede tener otros efectos secundarios? Entonces, dependiendo de cuál sea la finalidad para la que estoy tomando el medicamento, utilizaré una vía u otra. Ustedes son pacientes crónicos, de dolor crónico. Lo más habitual en los tratamientos de dolor crónico es tomar pastillas por vía oral. Bueno, ¿cómo ocurre? Pues entra por la boca, baja por el esófago, llega al intestino, pasa por el estómago primero y a partir de ahí tiene que ir pasando a la sangre. Para que pase a la sangre, tiene que salir del intestino, pasar por el hígado y luego ya la circulación sistémica, lo que llamamos a la circulación general.
a la sangre. Perdón. Claro, mientras está el fármaco ahí en el estómago, en el intestino, va a estar interaccionando con la comida, va a estar interaccionando con otros posibles medicamentos y eso va a modificar la cantidad de fármaco que va a llegar después a la circulación general. Por eso hay veces que su médico le va a decir, este con las comidas o este antes de las comidas. Porque dependiendo de las interacciones que se produzcan en el intestino, así la cantidad de fármaco que llega luego a la sangre va a ser diferente. Me ataca el estómago, esto se dice mucho, ¿no? Cuando tomas un fármaco por vía oral, es que me sienta mal, me ataca el estómago. No es verdad. Hay muy poquitos fármacos que de verdad dañen la mucosa intestinal, dañen el intestino. Lo que pasa es que solemos asociar, nos tomamos el fármaco, notamos cualquier molestia y decimos, esto es el fármaco que hemos tomado, esto es el medicamento. Y enseguida queremos tomar algún omeprazol o alguna cosa de esas. Generalmente hay muy poquitos fármacos que de verdad dañen el intestino, pero de los que dañan, uno de ellos sí que tiene que ver con esta charla de hoy, porque son lo que llamamos antiinflamatorios no esteroideos. El ibuprofeno y todos estos fármacos sí que son capaces a veces de producir ciertos daños. Cuando se produce eso, el médico le pondrá un tratamiento para evitar que se produzca la lesión en el intestino y que eso pueda dañar. Pero no hay tantos fármacos que de verdad dañen el intestino como estamos acostumbrados a pensar. Bueno, ya está, ya tenemos nuestro fármaco que ha llegado a través del intestino, ha penetrado en el cuerpo y está en la sangre. Y tiene que distribuirse por la sangre. Entonces, ¿a dónde va a ir? A todas partes. Los fármacos no piensan, no van a decir, me toca ir en la tercera muela, que es donde me duele. Los fármacos se van a repartir por todo el organismo a través de la sangre. Y pueden llegar a muchos sitios. Pueden llegar a órganos buscados, a sitios donde queremos que actúe. Si me duele el codo, me duele la articulación del codo, pues a lo mejor me interesa un efecto en el codo. Esos serían los órganos buscados, donde queremos que vaya el fármaco. Pero otras veces no. Otras veces el fármaco va un poquito donde quiere. Y cuando llega a sitios donde no buscamos, ahí es donde pueden aparecer los efectos secundarios. Ahí es donde pueden aparecer los problemas, esos efectos que no queremos que aparezcan, pero que no podemos evitar que aparezcan. Porque una vez que el fármaco está dando vueltas, él ya decide dónde va. Nosotros no le podemos decir dónde ir y dónde no. Pero sí que hay sitios donde no suelen ir. Hay algunas partes del cuerpo donde tenemos unas barreras que dificultan la llegada de los fármacos. Por ejemplo, el cerebro es muy importante y el cerebro está muy protegido. Y hay muy pocos medicamentos que lleguen fácilmente al cerebro. Eso lo llamamos barrera hematoencefálica. Hemato significa sangre, encéfalo significa cerebro, hematoencefálica significa una barrera que hace que los fármacos no lleguen fácilmente al cerebro. Eso hace que a veces tengamos que buscar estrategias para introducir el fármaco en el sistema nervioso central y para que llegue más cantidad, por ejemplo. Y a lo mejor tenemos que poner una bomba que llega pues, directamente al espacio epidural, en la médula espinal, para que el fármaco se libere allí, porque si no, no atravesaría la barrera. Entonces, o la barrera placentaria. La barrera placentaria, la placenta, como bien saben, es lo que separa el feto de la madre. La placenta es una barrera muy eficaz y limpia la sangre del feto, limpia la sangre que va a llegar al feto y evita que sustancias no deseadas lleguen al feto. Funciona como una auténtica barrera. Pero cuando la madre está tomando medicamentos, esa barrera a veces filtra y a veces no. Y hay algunos medicamentos que cuando estás embarazado no puedes tomar, porque hay una probabilidad de que pasen a la sangre del feto. Hay otros que no, hay otros que se quedan directamente en la sangre de la madre, no van a pasar gracias a esa barrera placentaria y entonces la madre embarazada sí puede tomar esos fármacos. El fármaco se va distribuyendo por la sangre y va saliendo de la sangre para llegar a los tejidos, para llegar a los órganos diana, como los llamamos nosotros. A veces se acumulan esos tejidos. Hay fármacos que se acumulan en la grasa, por ejemplo, y se van a quedar ahí, en la grasa de nuestro cuerpo, y van a salir lentamente de la grasa para volver a la sangre. Eso puede hacer que la duración del efecto del fármaco sea más larga. ¿Por qué? Porque el fármaco está en la sangre, sale de la sangre y se va a la grasa, luego sale de la grasa y vuelve a la sangre, y así la duración del tratamiento, del efecto es mayor. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante, cuando un médico le da un tratamiento a un paciente, se lo da a ese paciente. Y ya tiene en cuenta la cantidad de grasa que tiene el paciente, si es hombre o mujer, la edad que tiene, y todo eso determina de forma muy importante la respuesta del fármaco. Si nosotros vamos cambiando el medicamento, ay, esto me sentó bien a mí, te lo voy a dar a ti para que tú lo tomes.
Si el paciente tiene más grasa, tiene menos grasa, si es chica o si es chico, si es grande o si es pequeño, todo eso va a hacer que el fármaco tenga efectos diferentes. Nunca se deben compartir medicamentos. Es un error muy grande, porque luego aparecen muchos efectos secundarios y nos sorprendemos. Bueno, el fármaco es una sustancia extraña. El cuerpo quiere eliminarlo. Por lo tanto, lo que va a intentar es destruirlo, romperlo. A ese fenómeno de destrucción del fármaco lo llamamos metabolismo. No hay que confundir con lo que llamamos el metabolismo basal, que es esto lo que nos dice la cantidad de energía que consumimos a lo largo de un día, por ejemplo. ¿No? Yo tengo el metabolismo basal acelerado, eso quiere decir que quemo muchas calorías. Cuando hablamos aquí de metabolismo estamos hablando del proceso de destrucción del fármaco. Normalmente el fármaco se destruye en el hígado. El hígado es como si dijéramos un taller de transformación. Un taller en el que entra el coche y el hígado ve ese coche y lo transforma en otra cosa. A veces le pone unas ruedas de competición y el coche es más poderoso, a veces le pone un volante cuadrado y el coche no funciona, va a modificar el fármaco. Y así aparecen lo que llamamos metabolitos. El fármaco sería el coche que entra en el taller, el metabolito es el coche que sale del taller. A veces esos metabolitos funcionan muy bien y los llamamos metabolitos activos. Claro, si un fármaco entra en el hígado y del hígado sale un metabolito activo, la duración del efecto va a ser más larga, porque vamos a sumar el efecto del fármaco más el efecto del metabolito. Por eso hay que ajustar las dosis a veces cuando sabemos que el fármaco que vamos a tomar tiene metabolitos activos, pues tenemos que tener en cuenta el efecto del fármaco más el efecto del metabolito. Otras veces no, otras veces el metabolito es un metabolito inactivo, un coche con ruedas cuadradas. El hígado ha modificado el fármaco y ese fármaco ya no funciona, ya lo podemos eliminar. No va a seguir haciendo su efecto en el cuerpo. ¿Vale? Claro, es muy importante cómo funciona el hígado. Si el hígado del paciente no va muy bien, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el fármaco no se va a destruir. Si el fármaco no se distribuye, no se destruye, ¿qué va a hacer el fármaco? Va a seguir circulando por el cuerpo. Por lo tanto, va a seguir haciendo efecto. Por lo tanto, la duración del efecto va a ser mayor. Por eso hay que hacer ajustes. El hígado de los niños no funciona igual que el hígado de los jóvenes. El hígado de los ancianos no funciona igual que el hígado de los jóvenes. Si todos tomamos las pastillas sin tener en cuenta las dosis prescritas por el médico, pues entonces nos podemos encontrar con efectos secundarios. ¿Por qué? Porque hay mucho fármaco dando vueltas, porque tu hígado no es capaz de romper ese fármaco como debiera. Por eso es muy importante qué tal funciona el hígado. Si el hígado funciona muy bien, el metabolismo será el correcto y el adecuado. Si el hígado no funciona muy bien, vamos a tener problemas de acumulación de fármaco. El fármaco se acumula y entonces tenemos más efectos secundarios. Voy terminando. Ya está. El fármaco ha entrado, se ha distribuido, ha hecho su efecto. Ahora se metaboliza y hay que eliminarlo. ¿Por dónde se eliminan los fármacos? Los fármacos se eliminan por la vía de eliminación más normal que tiene el cuerpo, que es la orina. A través de la orina, a través de los riñones y luego la orina, salen casi todos los fármacos. ¿Vale? Entonces, dependiendo de nuevo de qué tal funciona el riñón, así el fármaco se eliminará mejor o peor. Si el riñón no funciona muy bien, ¿qué va a ocurrir con el fármaco? Va a seguir dando vueltas. Y si va a seguir dando vueltas, va a seguir haciendo su efecto. Por lo tanto, de nuevo, solamente debe consumir el fármaco el paciente al que el médico le haya dicho, este es el que le toca. Porque si sus riñones no funcionan bien, pues entonces esta dosis no es la suya. Habrá que hacer un ajuste de dosis y modificar la dosis. No solamente a través del riñón, también hay otras vías, como las heces, que también pueden eliminar medicamentos o fármacos, y otras vías de excreción, como pueden ser, pues algunas, seguro que entendemos enseguida todos. Por el aire exhalado. Cuando nos paran en un control de alcoholemia y nos hacen soplar. ¿Por qué nos hacen soplar? Porque a través del aire sale alcohol. Y ese alcohol que se elimina por el aire nos da una indicación de la cantidad de alcohol que está en sangre. Eliminamos fármacos por el sudor. Eliminamos fármacos por la leche de la madre. Las madres que están alimentando con leche a sus niños a veces no pueden tomar medicamentos porque ese medicamento puede pasar a través de la leche. Hay muchas maneras de eliminar los fármacos del organismo.
De todas estas formas, esta vida del fármaco por el organismo, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, eso va a dar lugar a lo que llamamos la posología. ¿Qué es la posología? La posología es cuando nos dice el médico, usted tiene que tomar esta pastilla 3 veces al día. 2 pastillas 3 veces al día. ¿Por qué 2 pastillas 3 veces al día y no una pastilla una vez al día? Pues porque dependiendo de la vida del fármaco por el organismo, hará falta más o hará falta menos. Por ejemplo, si el hígado destruye muy rápidamente el medicamento, el fármaco, tendremos que darlo más veces, porque si no hay poco fármaco dando vueltas y entonces no produce efecto. Si el hígado destruye muy lentamente, con que lo demos una vez al día basta, porque ese fármaco va a tardar mucho tiempo en metabolizarse y entonces va a estar más tiempo dando vueltas. Un fármaco no es mejor o peor, un medicamento no es mejor o peor porque lo demos solamente una vez. Uy, lo hemos dado una vez, qué potente. Es muy potente porque solo hace falta darlo una vez. No tiene nada que ver con la potencia ni con la eficacia. Tiene que ver con la farmacocinética. Tiene que ver con que se destruya más deprisa o se destruya menos deprisa. Entonces, si el fármaco se destruye muy despacio, una vez al día es suficiente. Si el fármaco se destruye muy deprisa, tenemos que darlo más veces al día. ¿Vale? Y de acuerdo a esa farmacocinética, esa vida que tenga el fármaco por el organismo, ajustaremos la dosis. Si el hígado del paciente funciona mal y la dosis es muy alta, el problema de efectos secundarios es mayor, porque hay mucho fármaco dando vuelta que no se destruye. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la dosis. Menos dosis dando vueltas por el organismo, como el hígado funciona peor, nos aseguramos que el efecto terapéutico se mantiene. Por eso tenemos que conocer muy bien las características de nuestro cuerpo, qué tal funcionamos por dentro, para entonces entender cuál es la dosis que tenemos que utilizar. Y ya está. Eso es todo lo que les quería contar. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Gracias. Dime. Sí. Sí. Claro, el hígado es ese taller de transformación que va modificando los fármacos. Si a tú el hígado le haces trabajar mucho durante mucho tiempo, es más fácil que aparezcan problemas. Es más fácil que el hígado se canse. No, no va a llegar un día que diga ya. No, el hígado le va a costar más, va a trabajar más despacio y va a haber que hacer a lo mejor algún ajuste de dosis. ¿Vale? En general, solamente por el hecho de tomar un medicamento, el hígado no sufre demasiado. Si tomas muchos medicamentos, claro, los vas mezclando y tal. El hígado, ¿te acuerdas esas películas de dibujos animados que salía de Charlotte? Que estaba Charlotte que tenía que meter tartas en cajas. Y entonces él iba metiendo tartas en cajas. Y cogía la caja, metía la tarta y dejaba la caja. Y de repente empiezan a aparecer tartas muy deprisa y él ya no da abasto. Y se le empiezan a caer las tartas. Con el hígado es lo mismo. El hígado tiene un ritmo de funcionamiento. Si tú al hígado le sometes a un estrés muy importante, pues lógicamente el hígado se puede resentir. Pero no es obligatorio. No hay que pensar que estoy tomando muchas cosas y mi hígado lo va a sentir. No. El hígado es muy poderoso, el hígado es muy fuerte y el hígado es capaz de aguantar mucho. Sí, sí. No, le tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo porque pensamos, no, esto como es química, como es extraño, esto nos va a hacer daño. No, porque para eso está el médico. El médico está para hacer las revisiones adecuadas y para poder mirar, no, nos estamos pasando, tenemos que bajar un poquito. Hay demasiados efectos secundarios, tenemos que ir ajustando. Pero no hay que tenerle miedo a los medicamentos. Hay que tenerle miedo al mal uso de los medicamentos, eso sí. Los medicamentos mal utilizados son muy peligrosos, pero cuando un medicamento está bien utilizado, está indicado por un médico, y eso es muy importante, porque somos muy relajados a la hora de utilizar las pastillas. Y abres el cajón de la cocina y coges lo que estaba ahí. Pues esto se lo dieron a mi madre, pues yo también lo voy a tomar. Ahí es donde empiezan los problemas. Mientras el uso del medicamento está controlado por el médico, la seguridad es muy importante. Tú piensas que para que un medicamento se autorice, hace falta muchos años de estudios y de investigación y de lo que llamamos ensayos clínicos, probando con pacientes, hasta estar seguros de que nos manejamos con una cierta seguridad. ¿Tienen efectos secundarios? Claro que sí, claro que los tienen, pero porque tienen de los otros. Pensad siempre que el hecho de que aparezca un efecto secundario lo que te está diciendo es el fármaco funciona.
funciona y por eso tiene efectos secundarios. Cuando no hay ningún efecto secundario, ¿cómo sabes que está funcionando? No hay que tenerle miedo. Muy bien, pues gracias.